Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Bien, estamos aquí en un espacio de la comunidad Jabrín Tobim, reunidos por Zoom. Jabrín Tobim es Buenos Amigos y el espacio se denomina Jabrín Bonim, Amigos Edificando en hebreo. Es un espacio recreativo donde a veces damos capacitaciones y hoy vamos a tocar una temática muy importante, pocas veces tratada para los hijos del Señor, que es el evangelismo al judío. ¿Qué es esto del evangelismo al judío? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Por qué al judío le cuesta tanto aceptar a Yeshua? Y vamos a empezar señalando un principio bíblico, el primero que vamos a dar, y es el siguiente. El Señor ama al pueblo judío y lo quiere salvar. Lo ama, es la niña de sus ojos. Siempre lo amó. Más allá de los pecados que cometieron, más allá de las desviaciones que hicieron históricamente y bíblicamente, el Señor jamás dejó de amar al pueblo judío. Y nos vamos a convencer de esto a partir de la palabra, que es la verdad del Señor, y ya de lleno nos metemos en ella. Les pido lo que la tengan, la palabra del Señor, que me acompañen. En principio vamos a ir al libro de Romanos, ya para meternos directamente en la verdad del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Romanos 11, 25 al 32, el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, el Elías, el enviado. Y él revela un secreto, un misterio, y dice lo siguiente, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Seguimos con el versículo 30, porque así como vosotros en un tiempo fuiste desobediente a Dios, está hablando al pueblo gentil, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Versículo 31, así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Entonces vamos a ver algunos pasajes destacados en estos versículos que acabamos de leer en este capítulo de Romanos 11. En el versículo 26, el apóstol Pablo declara, todo Israel será salvo como está escrito. Ese es un pasaje donde yo muchas veces lo pregunté, quería saber cuál era la verdad, qué es todo Israel, a qué se refería el Señor con todo Israel. Y en el todo Israel no está hablando de todos los judíos. El pueblo judío siempre fue un remanente, dice la palabra, un remanente fiel escogido por gracia. Entonces, ¿quiénes son todo Israel? Está hablando la palabra del Israel celestial, de los judíos y gentiles que aceptaron a Yeshua y que lo obedecieron. Esos son el todo Israel será salvo, como está escrito. Es importante tenerlo en cuenta porque de hecho hay judíos que aparentemente han sido condenados. El caso de Saúl, el caso de Judas, el caso de Ananías y Zafira, Coré, que se le reveló a Moisés. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque en la mente del judío, y acá ya nos vamos metiendo de lleno en el tema, el judío considera que va a ser salvo. No hay concepción de cielo e infierno. En la mente del judío uno parte y va con el Señor. Lo que se hacen unas plegarias, en el Cádiz de duelo, oraciones de luto, de duelo cuando muere alguien, y en la concepción rabínica, nosotros sabemos que rabino solo se dice a Yeshua, porque él mismo lo pidió, rabí quiere decir magnífico eminencia, no es maestro, maestro es moré. Cuando uno va al cementerio, de hecho me ha pasado, por eso es importante entender la cultura judaica, no solo la palabra, cuando tuve que enterrar a mi madre o a mi padre, se dice el cáliz de duelo durante un mes. Y le pregunté al rabino que estaba en el servicio del velatorio por qué se hace eso, del sepelio, y me dijo, porque cada vez que uno hace esa oración, el alma de la persona se va elevando hacia el cielo. Miren el pensamiento que hay por no tener a Yeshua, ¿sí? Yeshua dice que Él nos guiará a la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, no todos los judíos van a ser salvos, eso no es verdad. La palabra habla de un remanente fiel escogido por gracia. Y eso incluye a los judíos que aceptaron a Yeshua y a los gentiles que aceptaron a Yeshua, que ambos forman un solo pueblo. Y esa es la verdad de la palabra. En el versículo 28 notamos que el apóstol Pablo dice, esos son enemigos del Evangelio. Está hablando del pueblo judío.
que son enemigos, miren qué palabra fuerte, ¿no? Enemigos del Evangelio. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? Hay que entender la mentalidad del judío. ¿Por qué el judío es enemigo del Evangelio? Bueno, yo les voy a decir por qué. Porque al judío, de hecho a mí también me pasó, toda la vida se le enseña que Yeshua es un impostor, que no fue el Mesías, que no fue el Mashiach, que se hizo pasar por el Mesías. Entonces, el pueblo judío, hasta el día de hoy, en su mayoría, está esperando a un Mashiach, un libertador, un guerrero, como era, por ejemplo, el rey David, que iba a venir y a fuerza de espada y de guerras lo iba a librar de sus enemigos. Eso no está en los planes de Dios. El Señor profetizó la venida de Yeshua manso y humilde. ¿Por qué les costó tanto aceptarlo? Porque no estaban esperando eso. Estaban esperando un guerrero. Y hasta el día de hoy lo siguen esperando. Entonces, es muy importante, cuando yo hablo con un judío, en el evangelismo del judío, recordemos que evangelio es poder de Dios. Cuando yo le hablo a un judío de qué es que Yeshua es el Mashiach, tengo que llevarlo primeramente siempre a la Torá. ¿Sí? Recordemos, Torá es ley, enseñanza y instrucción. Es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra. Y Yeshua es la Torá viviente. Yo recomiendo, entre varios pasajes que hablan de Yeshua revelado en la Torá, el Salmo 22 e Isaías 53. Salmo 22, y tomen nota si quieren, o recuérdenlo, Isaías 53, habla claramente de Yeshua, cómo fue su muerte, cómo era su personalidad, da todas las características. Es más, le digo, Isaías 53, en muchísimos templos de la colectividad judía en el mundo, y les doy lo que es la terminología, después vamos a hablar, no conviene hablar con un judío de sinagoga. Cuando uno habla de sinagoga, al judío le choca mucho, parece hasta antisemita. El judío habla de templo, o de congregación, o de Keilah, no habla de sinagoga. Suena despectivo cuando uno dice en la sinagoga. ¿Sí? Por desconocimiento se utiliza. Inclusive se lo dice también en Yiddish, que era un dialecto que hablaban los judíos de Europa, se dice Shil, que es templo en Yiddish. Es un dialecto en el cual los judíos de Europa tenían que estar intercomunicados porque todos hablan diferentes idiomas. Pero conviene hablar en términos fáciles de templo. Vamos al templo judío. ¿Sí? O en hebreo, la Keilah, la comunidad, la congregación, como utilizamos acá. Bien, entonces, dijimos, son enemigos del Evangelio. ¿Por qué? Porque toda la vida les han enseñado que Yeshua era un impostor. Por lo tanto, el Evangelio era mentira. Segundo punto, el pueblo judío espera hasta el día de hoy un Mashiach, un guerrero, un libertador, que haga justicia. Bien, vamos a continuar con esto del evangelismo al judío. ¿Cómo le predico a un judío? Tenemos que tener en cuenta un tema de orden. Dios es orden. Si nosotros vamos a la palabra desde el Bereishit, que quiere decir al comienzo, el Génesis, el primer libro de la palabra, si ustedes notan los días, no están nombrados como nosotros los nombramos. Los nombres que utilizamos son paganos en realidad. Lunes, martes, miércoles, tienen que ver con los planetas o con deidades. La palabra del Señor nombró a los días y los separó por números. En hebreo es Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, día primero, día segundo, día tercero. Como por ejemplo dicen en Brasil, primera feria, segunda feria, tercera feria. Entonces Dios estableció un orden. El séptimo día, lo sabemos porque hacemos un Kabbalah Shabbat, el Señor no lo llamó día sábado, llamó Shabbat. Hizo una separación, este día es santo. Por eso, el único día de reunión establecido en la palabra es el Shabbat. Y por eso en la comunidad nos reunimos en el Kabbalah Shabbat, al comienzo del Shabbat. Todos aquí ya saben, no existe día de reunión un día domingo, un día miércoles, un día jueves. Difícilmente un judío va a buscar a Yeshua, a su Mashiach, o un Mashiach hebreo, judío, que lo tiene que reconocer, en una iglesia donde se reúnen un domingo, cuando él sabe que es el Shabbat el día de reunión. Difícilmente va a ir a una reunión un día miércoles, porque él sabe que es el Shabbat el día de reunión. Nosotros también lo sabemos. Pero Dios es un Dios de orden. Ahora, dentro de ese orden, en la palabra, el Señor estableció también un orden de predicación. Por eso es tan importante esta capacitación, que es ir al judío primeramente. Hay que predicar al judío primero. Lo hizo Yeshua, lo hizo el apóstol Pablo. Cuando la palabra lo llama a Pablo, en realidad no la palabra, los que después la interpretaron, el apóstol de los gentiles, eso no es real. Pablo no fue un apóstol de los gentiles, Pablo fue primero a los judíos, porque él conocía el orden bíblico. Muchos judíos lo aceptaron, muchos lo rechazaron, y él iba a los gentiles. Y después vuelve a los judíos, vuelve al orden inicial. Vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío que, primeramente, primero le tengo que predicar al judío y también al griego. El griego representa a los gentiles, los no judíos. Ahora, vamos a analizar, ya sabemos entonces en qué orden hay que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué al pueblo judío le cuesta tanto aceptar a Yeshua? ¿Por qué si es un Mesías judío que cumplió con las profecías bíblicas, si está en la palabra, ¿por qué le cuesta tanto? Suena muy contradictorio, ¿nunca pensaron eso? Tiene todo servido en bandeja, ¿por qué le cuesta tanto? Bien, vamos a ver lo que dice la palabra, porque la palabra lo revela por qué. Son varios puntos. Primero, hay un velo parcial. Hay un velo que el Señor mismo colocó. Y hasta que ese velo no sea quitado o corrido, no van a ver al Mashiach. Le pido que me acompañen de nuevo a la palabra, 2 Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 17. 2 Corintios 3, 14 y 17. Dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado, está hablando del pueblo judío, porque hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hoy mismo, sobre la lectura del viejo pacto, que en realidad es el Torá y el Tanaj, permanece el mismo velo no descorrido que en Yeshua se desvanece. O sea que solo Yeshua puede correr ese velo. Vamos al versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, repite nuevamente, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, ¿qué pasa en ese momento? El velo es quitado. Lo repito, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado por el Señor. Versículo 17, porque el Señor es espíritu, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, hay libertad. O sea que alguien les tiene que predicar para que ese velo sea quitado. Y esa es nuestra tarea. No es que el Señor solito va a correr el velo, que lo pueda hacer. El Señor llama a sus hijos, judíos y gentiles, para que sean llenos de Ruach HaKodesh, para que se preparen y sean los encargados de anunciar las buenas nuevas de Yeshua al judío primeramente. Ese es el orden. Hay que hacerlo también a los gentiles, obviamente. Pero ese es el orden estipulado. Otro punto, estamos preguntando, ¿por qué al pueblo judío le cuesta tanto aceptar a Yeshua? El segundo punto es, porque no se les predica directamente o se hace mal. O no se les predica o cuando se les predica mal. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Cuando dice no se le predica a los judíos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo sinceramente me llama mucho la atención ver tantas comunidades, iglesias, congregaciones, que se las pasan hablando de los judíos, del amor a los judíos, y nadie le predica a los judíos. Nadie. Nosotros, gracias al Señor, tenemos en la comunidad, todos lo saben, o se lo digo a la gente más nueva, el grupo Hablemos del Mashiach, que salimos a la calle a los comercios judíos de la ciudad de Buenos Aires. Pero hay judíos por todos lados, ¿eh? En Argentina hay muchos, séptimo país en cantidad de judíos del mundo, primero en Sudamérica. Pero en toda Hispanoamérica está lleno de judíos. Hay que predicarles. El otro punto es, se predica mal. O no se hace o se hace mal. ¿Qué es que se hace mal? ¿Qué es que se predica mal? Hay un desconocimiento de la cultura judaica que es la del Mashiach. No se conoce la cultura del Mesías. Se mezclan los vocablos, Yeshua con Jesucristo, con Jesús, se incorporan fiestas paganas, la simbología se usa cualquier cosa, a veces se usa la kippah, a veces no se usa, el talit se usa sin saber lo que es. Vamos a ver lo que dice el Señor, ya sabía que esto iba a pasar. Vamos a ver lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6 dice, miren qué fuerte este pasaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. ¿Qué es la ley de tu Dios? La Torá. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Palabras fuertes. Pero el Señor había dado la solución. Nadie nace preparado y totalmente equipado. De hecho, nos estamos preparando ahora para hacer esta tarea. Y si Dios nos está preparando es porque confía en que lo podemos hacer bien. Él nos llamó, Él nos escogió. No estamos acá por casualidad. No estamos porque todos tienen el día libre hoy y no tienen otra cosa mejor que hacer. Vamos a ver lo que dice el libro de Josué.
Un versículo leído hasta el hartazgo, pero vamos a analizarlo desde esta perspectiva, van a ver qué diferente que es. Esto de esforzarnos en conocer la cultura del pueblo, en conocer la Torá. Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Josué 1, 8 y 9 dice: no se aparte de tu boca el rollo de esta ley, la Torá. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que leerla, Señor? ¿Cuándo tengo que meditar en ella? De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito y todo te saldrá bien, dice la Reina Valera, esta es la BTX. ¿No te lo ordeno yo? Es un mandato. Dios no te está consultando si lo querés hacer, cuándo te parece, o a mí, o si tenemos tiempo. Dice, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. ¿Cómo vas a alcanzar un pueblo que no conoces su palabra, que no conoces su cultura, que no conoces a su Dios y que no conoces a su Mashiach? Es imposible. Entonces, el esfuerzo de ser muy valiente, que le dijo el Señor a Josué, parecía que era en términos de guerra. Esforzate, anda a pelear, a conquistar. No, esforzate en conocer la Torá, en aplicarla, y todo te va a salir bien. Es la misma palabra que nos da hoy el Señor a nosotros. No es que no va a haber pruebas, no va a haber luchas. Por supuesto que lo va a haber. Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero tenemos la gran victoria asegurada. Va a haber pruebas, pero la vamos a pasar de la mano del Señor. No te lo ordeno yo, esfuérzate y sé valiente, Hazak Bemach en hebreo, es una orden. No te acobardes ni desmayes, porque Adonai tu Dios estará contigo, ¿dónde? Donde quiera que vayas, en todos lados. Él te va a acompañar. Es disponer el corazón, es decirle, Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer el orden bíblico que vos estableciste, ir al judío primeramente. Y Él te va a equipar con todo lo que necesites. Va a poner palabra en tu boca, porque lo prometió. Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo hará, dice la palabra. Estamos hablando de que no se predica o cuando se hace mal. Hace un ratito mencionamos el tema de la simbología. El desconocimiento de la simbología judía y su mal uso, el uso inadecuado, aleja al pueblo judío del Mesías. Eso incluye los símbolos bíblicos, obviamente. El talit, ustedes me vieron muchas veces usarlo. El manto de oración. La kipá, que la tengo aquí puesta. La kipá era la mitra en las vestiduras sacerdotales. Está en la palabra. Se fue achicando, achicando hasta que quedó este gorrito que es la kipá. La mezuzá, la menorá, los símbolos judaicos. Tengo que saber cómo se usan, por qué se usan. No tengo que hacerme judío. Dios nunca pidió eso. El judío sigue siendo judío, el gentil sigue siendo gentil. En todo caso, el judío que acepta al Señor pasa a ser un judío mesiánico, como es mi caso. El judío que aceptó al Mesías. El gentil no se hace judío por aceptar al Señor. Para ser judío tenés que ser de línea materna, vientre materno judaico, tenés que ser descendiente de la tribu de Judá, y además en la antigüedad los judíos vivían en la zona de Judea. Si vos no cumplís esos requisitos, nunca vas a ser judío. A menos que hagas una conversión que el Señor no la pide. Nunca la pidió. Hay gente que la hace, es lícito, se puede hacer, pero Dios no la pide. Además, el Señor no te pide que te hagas judío para ser salvo, te pide que lo sigas a Yeshua. Lo digo para esos lugares donde andan circuncidando gentiles cuando la palabra dice que no hay que hacerlo. La circuncisión es para el judío al octavo día, punto. Pueden leer el libro de Hechos 15, donde dice la palabra al término del capítulo que el Ruach HaKodesh llega de acuerdo con los hombres a que no hay que hacerlo. Y le pone otro tipo de cargas a los gentiles que sí las pueden cumplir para aquellos que recién están iniciando en esto de seguir a Yeshua. Otro error frecuentemente cometido por el cual al judío le cuesta tanto aceptar a Yeshua. El uso incorrecto de la terminología bíblica. Hasta el hartazgo lo escucho. Javerín todo el tiempo lo corregimos. Los nombres del Señor mal pronunciados. Dijimos cientos de veces. El Señor es Adonai, Hashem, Elohim en hebreo. Adonai es mi Señor, Hashem es el nombre, Elohim es el Supremo. El Yud, Hei, Bajei, el tetragrama, si bien no está mal, conviene no utilizarlo, porque el judío lo asocia con el Jehová. Tengo que entender la mente del judío también. Por eso muchos lugares lo usan, porque no conocen la mente del judío. Ahora, ¿cuántos judíos congregan ahí? Ninguno. O uno o dos, y después se van. El tema no es solamente sumar a la persona, sino que siga en los caminos del Señor. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, para el Señor, en hebreo, Adonai, Hashem, Elohim. Nada de Jehová, nada de todos esos nombres raros inventados en realidad. Y fueron inventados por el enemigo. Así que genera confusiones el enemigo.
Con respecto al Mashiach, Yeshua es el único y verdadero nombre. La palabra dice que hay uno solo. Si vos a un judío le hablas de Jesús, de Jesucristo, de Jehová, olvídate que acepta al Señor. Primero, que no es verdad, porque la palabra dice que eso no es verdad. Y segundo, que lo alejás del Mesías, cuando en realidad lo tenés que acercar. Otro punto con respecto al desconocimiento. El desconocimiento de las verdaderas fiestas bíblicas. Nosotros la enseñamos en la comunidad. Básicamente Levítico 23, que son las fiestas solemnes, entre las cuales también está el Shabbat. El Shabbat es una fiesta que está dentro de las fiestas solemnes. Cuando vos le hablas de la Navidad al judío, obviamente que sabe que eso no tiene nada que ver con el Señor, que es pagano. Nosotros ahora también lo sabemos. Entonces, si yo le entro a meter fiestas que no son bíblicas, lo alejás del Mesías. Y vamos a un pasaje que habla de esto claramente. 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 10:32 dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. El término iglesia es un término cristiano, viene de eclesia, que quiere decir asamblea. No seamos tropiezos ni a judíos ni a gentiles. Si yo nombro mal los nombres del Señor, lo estoy alejando del Mesías. Soy tropiezo para ese hermano, porque es un hermano. Si yo nombro mal o festejo fiestas que son antibíblicas, lo estoy alejando. Pero aclaremos, dice ni a judíos ni a gentiles, a ninguno de los dos. Otro punto, ¿por qué muchas personas no se animan a predicar con el pueblo judío? Esto ya lo hemos explicado alguna vez. Es un mito realmente. Que es un mito que se instala como verdad. Y el mito es, los judíos son expertos en la Torá. No es real. Eso no es real. ¿Cuál es la realidad? Que la media, y es importante saber este dato, la media de los judíos del mundo hoy en día conoce muy poco de la Torá. La mayoría son judíos tradicionalistas, como era en mi caso antes, que quizás obviamente están circuncidados, que hicieron su bar mitzvah, lectura de una porción de la Torá en el templo a los 13 años. Algunos conocen algunas palabras en hebreo, pero de la Torá prácticamente nada. Y tiene que ver con la dispersión que el Señor mismo hizo por la desobediencia del pueblo judío en su momento. Lo dispersó a las naciones. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a casar con personas paganas, a hacer matrimonios mixtos, empezaron a absorber esa cultura y fueron dejando la Torá. Ahora, no le digas nunca, no maldigas a un judío porque te vas a atar a la yugular. Y esto es conocer la cultura. Cualquier judío, sea el grado de conocimiento que tenga con Dios elevado o no, está orgulloso de ser judío. Y esto es importante saberlo. Tienen celo, celo por su pueblo. Puede no creer en Dios, puede decir soy agnóstico, pero tiene celo por su pueblo. El mismo celo que tenía Moisés. Obviamente acá vamos a hacer una excepción que son los judíos ortodoxos, que muchas veces lamentablemente son esclavos de reglas que ellos mismos no pueden cumplir, porque se basan en libros que no tienen que ver con la palabra, como el Talmud, eso es materia de otro estudio, la Midrash, la Gemara, son pensamientos rabínicos que tienen mezcla con palabra de Dios. Y les imponen reglas que no las pueden cumplir. La verdad está escrita desde el Bereshit hasta el Apocalipsis, que quiere decir revelación. Bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno, primero a una especie de introducción para saber cuál es el mapa con que nos encontramos hoy a la hora de predicarlo a un judío. Ahora vamos a ver cuáles son las estrategias, sabiendo, teniendo un panorama de cómo piensa el judío, qué conocimientos tiene, por qué le cuesta aceptar al Señor. Ahora vamos a ver qué puedo hacer yo como hijo de Dios para que un judío acepte a Yeshua. Básicamente son 3 puntos importantes a cumplir. Primero, los voy a nombrar los 3. Primero es el amor. Segundo es la identificación. Tercero es poder de Dios. Vuelvo a repetir. Primero el amor. Segundo la identificación. Tercero poder de Dios. Ahora los vamos a desarrollar. Vamos al primer punto. ¿Cómo le presento a un judío a Yeshua? ¿Cómo hago para que lo pueda aceptar? Dijimos, primer punto es el amor. Acá es importante conocer también parte de la historia y la idiosincrasia del pueblo judío. El pueblo judío ha sido discriminado a lo largo de toda la historia de la humanidad por todos los imperios, romanos, griegos, egipcios, el nazismo. Es un pueblo que carece de amor. No lo tuvieron, porque han sido tan perseguidos y tan discriminados. Hasta el día de hoy en muchos países hay antisemitismo. Si yo le presento el amor de Dios, les estoy dando algo que les falta. Es la piecita del rompecabezas, una de las que le está faltando. ¿Cómo lleno de la falta de amor? Con amor.
Entonces, vamos a lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, cuando yo amo a alguien, lo tengo que conocer. ¿Cómo yo me enamoro del Señor? Porque lo voy conociendo, porque voy orando, porque no dejo de congregar, porque leo todos los días su palabra, porque oro, porque ayuno. Entonces lo voy conociendo. Con el pueblo judío es lo mismo. La palabra dice que el amor se hace sin fingimiento. Y he escuchado 1000 veces, te amamos porque sos judío y no tienes ni idea de lo que es un judío. Entonces, cuando yo necesito realmente mostrar el amor, tengo que conocer a quien amo. Es como una pareja. Yo me enamoro de una persona, de una chica, de una compañera, porque la voy conociendo. Y llega un momento que con solo escuchar su voz, yo ya sé quién es, aunque no la vea. Esto es lo mismo con el Señor. Entonces, si yo tengo el modelo que es un Masías judío, tengo que aprender cómo es ese Mesías judío, no el Jesucristo grecorromano que nos vendieron toda la vida. Porque ese es un Jesucristo greco-romano, no judío. No se llama ni Jesús, no se llama Jesucristo, se llama Yeshua, tiene un nombre hebreo, porque él es hebreo. No se puede llamar nunca. A ver, por Dios, yo lo pensaba hasta desde la lógica. Me dicen, se llama Jesucristo. ¿Cómo un Mesías judío va a tener un nombre grecorromano cuando él se opuso al imperio grecorromano? No tiene ni sentido. Entonces, aprendamos a pensar también. ¿Sí? Dios nos da discernimiento, nos da inteligencia. No tengo que repetir todo lo que me dice un pastor como un lorito. Yo tengo que escudriñar las escrituras para ver dónde está la verdad. En Tesalónica, la palabra dice que el grupo de Tesalónica eran más distinguidos porque escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que decía ahí era verdad. Segundo punto, la identificación. Yo tengo que generar lo que se llama empatía. Este es un término que se usa mucho en la psicología. Empatía es ponerme en lugar del otro. Supongamos, yo estoy frente a una persona, me dice, tengo frío, y lo voy a exagerar, yo me pongo un abrigo, porque me dijo, tengo frío. Entonces empatizo, siento lo mismo que siente el otro. Eso es la empatía. Y esto es bíblico, esto lo explicó el apóstol Pablo, en palabras que vamos a leer ahora. Les pido que me acompañen a 1 Corintios. Vamos a ir al capítulo 9. Vamos a leer versículos 20 al 22. Alguna vez ya hemos hablado de estos pasajes. Van a ver que al principio parecen trabalenguas, pero después yo se lo voy a resumir en una frase muy cortita y muy simple. Es decir, a los judíos, está hablando Pablo aquí de nuevo, es decir, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, la Torá, como quien está bajo la ley, no estando yo bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino la ley del Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me hice de todo para de alguna manera salvar a algunos. Versículo 23, y todo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe en él. Bueno, esto que parece todo un trabalenguas que está diciendo el apóstol Pablo, en realidad es muy simple. Él está diciendo lo siguiente. Con el judío soy judío, con el griego soy griego. Con el judío soy judío, con el gentil soy gentil. Pero él dice un dato muy interesante acá. Me he vuelto a los judíos, me he vuelto judío. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Pablo dice, si él es judío, ¿por qué dice me he vuelto judío? Él lo que está diciendo en realidad es, me tengo que comportar como judío si yo quiero alcanzar a los judíos. Tengo que hablarle de los términos bíblicos que ellos comprenden y que es parte de su cultura y es la cultura del Mesías. Si yo vuelvo al ejemplo anterior, les presento a un Jesús, a un Jesucristo greco-romano, a un judío, jamás va a aceptar a Yeshua. Porque no empatizo, no soy judío con el judío. De hecho, es el único y verdadero nombre para todos, no solo para los judíos. ¿Sí? Eso es empatizar. Vamos a ir ahora a un libro, que es el libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 21. Y vamos a leer desde versículos 17 al 24. Y les voy a decir algo. Este capítulo es el que a mí me habló y el Señor me confirmó
del por qué hacer el Kabbalat Shabbat. El Kabbalat Shabbat es una celebración judaica, tiene que ver con la tradición, no es bíblico. Lo bíblico es el Shabbat. El Kabbalat es la celebración de que empieza el Shabbat. Y yo me lo cuestioné eso en un momento. O sea, hay que hacerlo. ¿No? En el judaísmo siempre se festeja el Kabbalat Shabbat. O sea, pero desde lo mesiánico, desde la palabra, desde la exactitud, hay que hacerlo o no. Y el Señor me contestó a partir de estos pasajes que ahora lo voy a responder, lo voy a contar. Versículo 17, Pablo con Jacobo dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron favorablemente con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se reunieron todos los ancianos, y después de saludarnos les fue refiriendo una por una las cosas que Dios hizo entre los gentiles por medio de su servicio. Pero esos al oírlo glorificaron a Dios y dijeron, ¿ves, hermano, cuántos millares de judíos de los que han creído, pero todos son celosos de la ley? Ahí encontramos nuevamente el celo del pueblo judío, el amor por la Torá, por Dios, por sus hermanos. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles no circuncidar a los hijos ni practicar las costumbres. Y ahí está la palabra clave. Le estaban acusando a Pablo de que se los resumo, él va a Jerusalén, a Jerusalén, como se dice en hebreo, con un grupo de judíos mesiánicos, judíos que creían en Yeshua, a predicarle a los judíos no creyentes en Yeshua de Jerusalén. Y los judíos de Jerusalén, que eran muy celosos de la ley de la Torá, le dicen que no venga Pablo, porque tenemos rumores que él no celebra y guarda las costumbres, las tradiciones. Y Pablo tuvo que demostrarle que sí lo hacía. ¿Por qué? Porque el judío es celoso de esas cosas. ¿Sí? Versículo 22. ¿Qué hacer pues? Sin duda dirán que has venido, haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 varones ligados con voto, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasure la cabeza, era lo que se llama el voto de Nazareno. Así todos entenderán que nada hay de lo que se les informó acerca de ti, sino que, y acá está el punto clave, sino que tú mismo también sigues guardando la ley. Pablo tuvo que mostrar que él como judío, aún creyendo en Yeshua, seguía guardando la Torá. Él se sujetaba a la Torá. Para aquellos que dicen la Torá ya fue, ahora estamos bajo la gracia, la Torá no importa. No. Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. La Torá jamás caducó. La Torá sigue conectada al Brija allá, al pacto renovado. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, hemos escrito que según lo acordado se abstenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Él pone otras normas para los gentiles porque eran gentiles que recién estaban comenzando a creer en Yeshua. Igual te quiero decir que la Torá es para todos y el Shabbat para todos y las fiestas solemnes son para todos. Todos los hijos del Señor. Entonces, notamos aquí en el versículo 20, ¿cómo eran los judíos de Jerusalén? Todos celosos de la ley, todos celosos de la Torá, de Adonai, de Hashem y de sus hermanos judíos. Esa cultura yo la tengo que entender. Por eso, si soy judío o no, cuando le predico yo a un judío, tengo que comprender la gravedad cuando yo digo mal el nombre del Señor. Cuando yo les digo Cristo, cuando yo les digo Jesucristo, cuando yo digo Jesús. El judío es celoso de esas cosas. Ama, tiene 5.700 años de cultura aprendiendo eso. ¿A vos te gustaría que alguno de tus hijos se llama Juan y digan Pedro? Vas a decir, se llama Juan, no se llama Pedro. ¿Y por qué le ponemos cualquier nombre de Mesías? Cuando el nombre es sagrado. Versículo 21. Respetar lo que dijimos recién, las costumbres. Se lo dijeron a Pablo. Que venga acá solamente si respeta las costumbres. Y él mostró que sí. Por ejemplo, eso es el Kabbalat Shabbat, que celebramos el recibimiento del Shabbat, que es un día santo. Versículo 24. Y Pablo demostró en este versículo que él andaba ordenadamente guardando la Torá. De hecho, Pablo dijo, la ley es buena. Hay gente que hasta el día de hoy acusa de legalistas a los que defienden la Torá. Si la Torá es la ley, ¿cómo no vas a defender la ley? Obviamente que sos legalista. Defendés la ley del Señor. Tenés la gracia para cuando fallás, hacerte yubá, arrepentimiento, vuelta al camino correcto, Dios te limpia, te perdona y continuás tomando su mano. Pero tenés que guardar la Torá. Ahora, vamos a notar con respecto a lo que es la cultura, ¿cómo le llego yo a un judío? Qué importante que es no solo saber la palabra, sino conocer la cultura del pueblo. Y lo vamos a ver con un pasaje muy simple. Les pido que me acompañen al libro de Hechos,
capítulo 22. Vamos a seguir hablando de Pablo en este caso. Vamos a leer Hechos 22, versículos 1 y 2. Nos salteamos un par de pasajes en este mismo capítulo. ¿Qué pasa? A Pedro finalmente hace ese viaje, se arma un gran alboroto, lo quieren meter preso, se lo lleva un tribuno, y cuando se lo están llevando, él da unas palabras al pueblo, que eran todos judíos, lo estaban escuchando. Y miren la brillante declaración que hace Pablo. Hechos 22, versículos 1 y 2, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Versículo 2, oyendo entonces que les hablaba, ¿en qué? Oyendo entonces que les habla en lengua hebrea, y miren lo que pasó cuando él empieza a hablar hebreo, guardaron más silencio. Ellos le prestaron atención cuando él demostró que era judío. Yo hablo hebreo igual que ustedes. Te debe pasar. Vos vas a... Acá hay gente de muchas naciones. Yo supongo, lo voy a poner en primera persona, es más fácil. Soy argentino, vamos a hacernos un poco hablar del mundial, ya que estamos con Argentina. Campeones del mundo. ¿Sí? Y vamos a un país en Europa, Alemania, por decir un ejemplo, que no entendemos nada de lo que hablan. Y de repente un grupo de argentinos con la bandera, dale campeón, y tal, identificás enseguida, decís, yo quiero estar con ellos. Hasta se te pone el rostro sonriente. Son de los míos, esa es mi gente. Eso pasa con el Mesías. Eso pasa con el pueblo judío cuando vos, aunque seas gentil, le mostrás que entendés la cultura. Lo voy a contar a nivel testimonio. Cuando yo estaba en mi ex congregación, que estuve 17 años, que después se desviaron muchísimo, el llamado lamentablemente al pueblo judío primeramente, pero al principio estaban bien enfocados. Y eran toda gente no judía, y me acuerdo que yo era uno de los pocos judíos al principio, y venía gente no judía y me abrazaba con mucho amor, yo lo sentía. Me decían, te amamos porque sos judío. Y me decían shalom en hebreo, y un par de palabritas en hebreo. Y yo me quedaba, wow, impactado, porque aparte yo venía del mundo donde me habían discriminado por ser judío. Los judíos no son muy queridos en el mundo, ¿eh? Los acusan de un montón de cosas. Y yo de repente venía, que en el mundo me odiaban por ser judío, y me entro a un lugar donde nadie me conoce, me dicen, te amamos porque sos judío, y encima me nombran palabras en hebreo. Eso hizo Pablo. Y le estoy hablando a gente gentil, ¿eh? No era gente judía. Eso es lo que hay que lograr. Y por eso pongo el ejemplo. Imagínate vos afuera, persona cualquiera, te encontrás con uno paisano, como dice acá, de tu propio país, y lo ves con la remerita del equipo de fútbol de tu país. Y wow, y es motivo de fiesta. Lo mismo pasa con Yeshua. Bien, vamos a un pasaje más. Ya dijimos el que habla hebreo. Bien, el tercer punto es para alcanzar al pueblo judío. Dijimos que eran tres. Primero hablamos de el amor, segunda identificación, tercer y último punto, poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Es lo que todos nosotros conocemos. Si vos orás por un judío y hay un milagro, es sanado de sida, de lo que vos quieras, consigue trabajo, va a creer en el Señor. Contra eso no hay argumento. Contra el poder de Dios no hay argumento. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Si vos evangelizás a un judío y orás y la persona no consigue trabajo y a los 2 días consigue trabajo o es sanada, va a creer en Yeshua. El tema es que después vos lo guíes a esa actitud. Mira, el Mesías se llama Yeshua, no le vengas con Jesús, Jesucristo, porque tal vez lo desvías. Y vamos a leerlo en la palabra de esta estrategia, que es un pasaje que dice así. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 1 Corintios 4, 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando hay poder, hay poder. Ahí ya no hay argumento que vale. Por eso es importante que mucha gente se quede en la comunidad, porque existe el poder de Dios. Para mí es lo más importante que tenemos. ¿Sí? La presencia de Ruach Jacobes. Si tenemos eso, tenemos todo. Después se va mejorando lo que es la parte de vocabulario y de conocimiento. Pero si no tenés presencia de Dios, por eso Moisés fue muy claro, le dijo en el desierto al Señor, no me saque de aquí si tu presencia no va conmigo. No te vayas de un lugar donde vos sentís la presencia de Dios, no te vayas. Porque no hay nada peor que correrse de la cobertura del Señor. David decía, debajo de sus alas estaré seguro. A menos que la nube se corra, tenés que, como en el desierto, seguir la nube o la columna de fuego. Si no, quédate ahí abajo. O pedirle al Señor que te acompañe en todo caso.
Bien, ya para terminar, y vamos a ir finalizando la enseñanza de hoy, que es Evangelismo al Judío, la temática. Isaías, capítulo 62, versículo 1. Pasaje muy conocido y lo aplicamos claramente a esto. Isaías 62, 1. Por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén, no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como una antorcha. Y ahora sí, el último pasaje para ya terminar la enseñanza de hoy. Y es mi deseo que después vamos a orar por esto, para que Dios nos ponga este sentir a todos, ¿sí? Porque yo siempre digo que David fue el gran rey David, y fue el único que de todo el pueblo en ese momento fue rey, porque él dijo, yo voy a la línea de batalla. Cuando estaba Goliat, él no se quedó escondido en la retaguardia. Él no se quedó muerto de miedo, él no se quedó orando. Él fue a la línea de batalla y fue el rey de Israel. Este pasaje tiene que ver con eso. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Si estás acá es porque el Señor te convocó, porque Él sabe lo que hay en tu corazón y porque hay un plan muy grande. Y porque aparte uno es muy bendecido al predicarle al pueblo judío, porque ese pasaje que el Señor le dio a Abraham, bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Y sería bueno que si todavía no tenés ese sentido, si todavía no le predicaste a los judíos o tuviste pocas experiencias, que le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ser ese valiente o esa valiente que vaya realmente por la primicia de tu pueblo. Porque alguien tiene que ir. Y te aseguro que el Señor te va a respaldar en todo sentido. Bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir esta enseñanza de hoy. Para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jabrintobim. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Bendiciones y en el día de hoy decimos Shavuot Tov, buena semana para todos. Toda Rabá, muchas gracias.